años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos a Zoom a la noticia. A nombre de Andrea Bernal les doy la bienvenida. Soy Joely Ramírez. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos. Comenzamos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó a los Estados Unidos. El mandatario brasileño comenzó esta mañana su visita oficial a la Unión Americana con una conferencia en la Cámara de Comercio. Se espera que mañana se reúna con su homólogo Donald Trump. Se prevé que aborden la crisis en Venezuela, ya que ambos países están alineados en el Grupo de Lima que presiona la salida de Nicolás Maduro. Brasil y Estados Unidos juntos asustan a los defensores del atraso y de la tiranía alrededor del mundo. ¿Son aquellos que tienen miedo de las alianzas con un país libre y próspero? Es lo que vinimos a buscar. El debate se planteará en la reunión el tema de una intervención militar. ¿Bolsonaro accedería a que Brasil apoye esta opción militar liderada por Estados Unidos? ¿Le conviene a Brasil? ¿O por el contrario, Trump constatará que la opción militar no será respaldada por ningún país en la región, a pesar de la cercanía ideológica con su homólogo brasileño? Es lo que vamos a debatir hoy en Zoom a la Noticia. Comenzamos. El gobierno brasileño destaca que se trata de la primera visita bilateral que realiza el presidente Jair Bolsonaro, lo que demuestra la prioridad que le asigna el gobierno al establecimiento de una alianza sólida con Estados Unidos. Pese a la cercanía ideológica o política entre Jair Bolsonaro y Donald Trump, la atención se centra en los puntos de encuentro o desencuentro que pudieran suscitarse respecto a Venezuela. Por primera vez en mucho tiempo, un presidente brasileño que no es antiestadounidense llega a Washington. Es el comienzo de una alianza por la libertad y prosperidad, como los brasileños siempre desearon. Brasil y Estados Unidos fueron dos de los primeros países en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela por considerar que Nicolás Maduro está usurpando el poder. Se prevé que los dos gobernantes también conversarán sobre posibles medidas para hacer llegar la ayuda humanitaria ofrecida a Venezuela por ambos países y que está retenida por la decisión del gobierno de Caracas de cerrar sus fronteras. Pese a que Brasil ha dicho que espera una salida pacífica y que descarta cualquier tipo de intervención en el país vecino, Washington defiende presiones más fuertes sobre el régimen. Invitamos a responder a nuestros televidentes en las cuentas que aparecen en su pantalla la pregunta: ¿Brasil podría ser el país que respalde a Estados Unidos en su intención de intervenir militarmente en Venezuela? Lo pueden hacer bajo el hashtag Zoom Estados Unidos. Para debatir este tema, saludo en Ciudad de México a Hannah Nelson, exdiplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, analista experta en política exterior del país norteamericano. En Miami, a José Antonio Colina, presidente fundador de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, militar retirado. Gracias a ambos por estar con nosotros. Señor Molina, ¿usted cree que Brasil puede ser ese país que le dé el respaldo a Estados Unidos para intervenir militarmente en Venezuela? Bueno, pues realmente pienso que en esta primera etapa no lo va a hacer, sobre todo porque en Venezuela la inestabilidad política y el control que ha tenido este régimen con los militares apoyándolo no le da una posición favorable. Hay que entender también que entre las relaciones entre Brasil y Venezuela está el suministro de energía eléctrica, una buena parte del territorio de la zona norte del pueblo brasileño, y yo pienso que el presidente Jair Bolsonaro a la hora de tomar algún tipo de acción mucho más contundente con respecto al régimen de Venezuela, pues tiene que pensar también en cómo eso afectaría pues a su capital político y a la población brasileña en este caso. Yo pienso pues que en esta primera etapa no estaría dispuesto, ¿verdad?, a dar ese paso hasta tanto pues no se agoten otras medidas, tanto diplomáticas como políticas, y en todo caso podría acompañar a los Estados Unidos en una intervención humanitaria, pero una vez que se hayan vencido pues todos las estrategias que se han planteado para asfixiar económicamente y aislar políticamente al régimen de Nicolás Maduro. Hannah, ¿coincides? Sí, creo que en este momento incluso Estados Unidos no está forzosamente buscando una intervención militar, ¿no? Quieren dejar la intervención militar para como la última opción, pero el tema de la intervención militar y el tema de Venezuela sí es un tema importante para la discusión de mañana entre los dos presidentes. El equipo que está manejando la política externa de Donald Trump también es el equipo que hizo la entrada y empezó la guerra contra Irak. Y si se acuerdan, la guerra contra Irak fue una guerra de varios países liderado por Estados Unidos, ¿no? Entonces había una coalición.
Si Estados Unidos decide en algún momento a futuro intervenir militarmente o si se siente obligado a intervenir militarmente porque, por ejemplo, han puesto a Guaidó en la cárcel, Estados Unidos no lo haría solito, no lo haría él mismo, él buscaría una coalición de países en la América del Sur para hacer con que sea más aceptable la intervención, ¿no? Y Brasil sería uno de esos países, así como Colombia. Yo creo poco probable que Brasil acepte una intervención sin Colombia, no lo haría solo, digamos, y hay mucha resistencia dentro de Brasil a una intervención, en particular del grupo militar que apoya al presidente Bolsonaro. Ellos sí saben los efectos y los costos humanos de una intervención militar y ellos no están tan interesados en hacerlo. Por otro lado, está el equipo ideológico del presidente Bolsonaro y ellos sí podrían estar mucho más dispuestos. Entonces sí hay una tensión dentro de Brasil y no creo que Brasil aceptaría si no fuera también con Colombia. Le doy la bienvenida también a Germán Segre, experto en política brasilera, profesor de la Universidad Paulista. Gracias por estar con nosotros. Primero que nada, el tema de Venezuela y la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos, aliado con otros países de la región, ¿podría estar mañana sobre la mesa de debate en esta reunión entre Trump y Bolsonaro? No lo creo. O sea, sí que puede estar en la reunión, pero no que Bolsonaro acepte. Por una serie de problemas que él tendría que resolver antes. Los que ya han comentado, los colegas que están aquí participando de la mesa, y otros, inclusive de política interna. Del lado militar, su jefe de seguridad institucional, Augusto Helena, un general de la Reserva, ya ha manifestado las dificultades que tendría una operación de esas, haciendo una comparación con la participación brasileña en la misión de paz de Haití, imaginando lo que serían la complejidad de acto de guerra. Segundo, Brasil tiene obligaciones en el Mercosur. Tercero, Bolsonaro por sí solo no podría hacerlo, tendría que consultar a su Consejo de Defensa, tendría que consultar al Congreso, y además de todo eso, que ya sería por sí solo bastante complejo, la Constitución brasileña en su artículo 4 inclusive tiene principios sobre los cuales se sustenta, y entre ellos está la igualdad entre los pueblos, la solución pacífica de conflictos, la no intervención y tantos otros que apuntan justamente en un sentido contrario. Y si todo esto fuese poco, Bolsonaro está mirando, tal vez con mucho más interés, hasta por la sobrevivencia de su reciente mandato, la necesidad imperiosa que tiene de aprobar una reforma previdenciaria, de jubilaciones y un paquete anticrimen. Y para ello precisa el Congreso. Con lo cual una declaración de guerra donde prácticamente la mitad del Congreso, o un poquito menos, es todavía seguidor ideológico del expresidente Lula y Dilma, realmente lo veo pero muy remoto. Ahora, después del concierto para que entrara la ayuda humanitaria a Venezuela, veíamos a una oposición venezolana, parte de la oposición de ella, pidiendo que hubiera un paso adelante para que hubiera una intervención. Sin embargo, en el Grupo de Lima vimos que esta opción fue cayendo dentro de las opciones hasta que se presentara más bien una etapa de negociación, una salida democrática, es decir, desactivaron esa potencial intervención militar. Señor Segre, en este momento Estados Unidos puede poner sobre la mesa esa intención, volver a activar esa amenaza contra el madurismo. Sí, creo que sí puede, pero me parece un poco anticipado. Posiblemente se retome ese tema, y insisto, solo refleja mi opinión personal, si la situación venezolana empeorase. O sea, si tenemos una situación donde el pueblo venezolano, en situación de hambre, de sed o algo por el estilo, entra en un conflicto civil con una pérdida masiva de vidas, que pueda alimentar el argumento de los diversos países, inclusive en la ONU, en la OEA, etcétera, de que una eventual intervención podría ser apoyada a través del argumento de una ayuda humanitaria. Pero insisto, lo veo bastante difícil, y a pesar de la belicosidad que puede tener el presidente Trump o la imagen belicosa que tiene el presidente Bolsonaro, me parece hasta irresponsable en este momento
Si no hay algún tema de una calamidad, de una necesidad que respalde ayuda humanitaria, realmente lo veo como algo descabellado. Hace un momento Hanna ponía sobre la mesa si la captura de Juan Guaidó por parte del régimen madurista se lleva a cabo, ese podría ser un detonante. Señor Colina, ¿usted coincide en que ese podría ser uno de los detonantes o sería el detonante? Bueno, podría ser uno de los detonantes. Sin duda alguna, la captura de Juan Guaidó podría llevar a que actúe una fuerza multilateral, ingresar al territorio venezolano, pero también hay otros que se han planteado, como por ejemplo que decía el profesor, que hubiese una situación de calamidad interna. Ahora, yo pienso que lo que sí tendría que hablar en este momento, en esa reunión, aparte de establecer los pasos para seguir asfixiando económicamente y aislando políticamente el régimen de Nicolás Maduro, es la posibilidad de una intervención humanitaria. La intervención militar per se diferencia de intervención humanitaria en el sentido de que la intervención humanitaria, que es lo que estamos pidiendo los venezolanos en este momento, es que a toda esa ayuda humanitaria que han enviado tanto a Cúcuta como a Brasil como a Aruba, sea su ingreso permitido a territorio venezolano custodiado por una coalición militar extranjera. La intención no sería entrar en conflicto con los grupos paramilitares del régimen ni tampoco entrar en conflicto con los soldados venezolanos que están apoyando en este momento a Nicolás Maduro, una buena parte de ellos. La intención sería custodiar esa ayuda humanitaria de forma tal que pueda llegar al pueblo, porque no tiene ningún sentido enviar una cantidad de comida y enviar una cantidad de medicina a estos centros de acopio que se han establecido y que se quede allí sin poderlos repartir simplemente porque Nicolás Maduro pues no le ha dado la gana de abandonar el poder. Entonces yo creo que lo que sí podría discutirse sobre la mesa, aunque no de manera tan inmediata como nosotros quisiéramos los venezolanos, es la posibilidad de una intervención humanitaria que sí y solo sí se tiene que dar para que la ayuda pueda llegar al pueblo venezolano. Y eso tenemos que diferenciarlo de la intervención militar per se. Coincido con los otros panelistas de este programa de que la intervención militar en este momento pues no la veo posible como una intervención militar, pero la intervención humanitaria sí podría discutirse y darse los pasos para que pueda darse, porque de lo contrario, esperar que haya una mayor calamidad, que mueran una mayor cantidad de venezolanos, o que inclusive podamos llegar a un conflicto peor, bueno, creo que no estaría adecuado, y es por eso que dentro de Venezuela existe gran presión para que el presidente Juan Guaidó, presidente legítimo, y la Asamblea Nacional termine de solicitar esa intervención humanitaria a los países que lo reconocen como presidente. Hanna, pero el madurismo puede darle espacio a la apertura de un canal humanitario, a hacer una intervención humanitaria, porque hemos visto resistencia a cualquier tipo de intervención, según el madurismo, en el tema Venezuela. Sí, no tienes razón, Jolie. Por un lado, no he demostrado ningún interés, inclusive lo ve como una amenaza la entrada de ayuda humanitaria el presidente Maduro, ¿no? Pero por otro lado, lo que pasó esa semana o la semana pasada con con los problemas con Guri, el arreglo de Guri no es permanente, eso se va a romper otra vez, porque llevan 11 años no cumpliendo con el mantenimiento de sus hidroeléctricas. Entonces, y de otras centrales de abastecimiento de energía. Entonces, eso va a ocurrir otra vez y cuanto más crítica esté la situación humanitaria de la gente de Venezuela, más complicada se queda la posición de Maduro en Venezuela como líder gubernamental, porque no es solo la gente que lo opone que está sufriendo, sino que la familia de los militares, a la familia de los colectivos, toda la gente que también a él le apoya están sufriendo. Entonces, eso va a generar más y más desgaste de su grupo y va a crear una situación en la cual tal vez no sea el caso de que él deje entrar ayuda humanitaria, sino que finalmente huya, salga del país, porque ya tiene dinero ahorrado en Rusia, tiene las puertas abiertas en Cuba, entonces tiene la posibilidad de salir. Lo que sorprende es por qué no lo ha hecho hasta el momento, ¿no? Y qué va a hacer, qué va a causar esa fuga de Maduro finalmente. Entonces, creo que esa discusión, y coincido completamente con José, la discusión de mañana entre los dos presidentes son los próximos pasos. Ellos han coordinado muy bien hasta ahorita qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Brasil, qué va a hacer Colombia, qué va a hacer Perú. Entonces, creo que la discusión mañana son los próximos pasos y hasta dónde Brasil está dispuesto a apoyar, dependiendo de los diferentes escenarios, ¿no? No quiere decir que vayan a invadir militarmente, solo quiere decir que van a tener acordado hasta dónde Brasil va a apoyar a Estados Unidos. Ahora, lo que sí es muy importante,
es que si Brasil no toma un liderazgo en la región, y sí lo ha hecho recientemente, pero en el pasado no fue muy líder en el caso de Venezuela, si Brasil decide no tomar un liderazgo activo en el tema de Venezuela, su relación bilateral con Estados Unidos va a sufrir. Porque Estados Unidos siempre se ha frustrado con Brasil con el hecho de que siendo el país más grande de América del Sur, siendo la economía más grande, teniendo demográficamente más capacidad para apoyar a sus vecinos, jamás lo ha hecho, o más bien es muy, muy cauto en hacerlo, en apoyar a sus vecinos. Entonces, Estados Unidos sí quiere ver de Brasil un nivel de liderazgo muchísimo más mayor de lo que ha hecho en el pasado. Oye, Hanna, pero en algún momento puede ser una moneda de cambio lo que Estados Unidos le pueda ofrecer en términos, por ejemplo, de intercambios comerciales, a cambio justamente de este apoyo que le pueda dar en la región, porque tiene a China, a Rusia haciendo presión en el tema de Venezuela. ¿Puede ponerse Trump en este momento a negociar con Bolsonaro? La única moneda de cambio fuerte que tiene Estados Unidos en ese momento es la accesión de Brasil a la OCDE, ¿no? Brasil quiere empezar las negociaciones, no quiere decir que va a acceder, sino que quiere empezar las negociaciones. Y hay una discusión interna en Estados Unidos sobre si deben o no deben permitir que Brasil lo haga. En este momento están en lo que no deben, que no van a apoyar el inicio de esta negociación. Pero si Brasil lo condiciona cualquier apoyo de Venezuela a el apoyo también de Estados Unidos al inicio de las negociaciones de la accesión a la OCDE, ahí sí, eso es una gran moneda que Brasil puede usar a su favor y que Estados Unidos creo que sí estaría dispuesto a regalarle a Brasil. Germán, vamos contigo. Germán, te estábamos escuchando a Hanna, como cuáles podrían ser estos puntos de negociación para que Brasil tome un mayor liderazgo en la región respecto a la política que quiere comandar Estados Unidos en el tema Venezuela. Bueno, se está firmando en realidad en estos días un acuerdo de uso de la base de Alcántara, inclusive, que es muy interesante para Brasil desde lo económico y que ha generado que Estados Unidos lo considere o esté negociando para considerarlo un partner estratégico que le daría acceso a ciertas tecnologías o un tratamiento diferenciado a Brasil en relación a Estados Unidos. El tema que creo que nos ha faltado a todos comentar es que esto es una cuestión de tiempo. Difícilmente Trump o el gobierno Bolsonaro no entienda o no vea al gobierno del presidente Maduro como un tema de tiempo. Fíjense que ninguno está diciendo aquí de una perenidad del gobierno Maduro, sino si se va a escapar o no, o si va a capitular o no, o si va a negociar las condiciones de entrega. La realidad es que la situación venezolana está insostenible ya a tiempo y empeora cada día. Entonces, eso sin duda también está en la mesa de negociaciones. Y el problema es que este tipo de acuerdo, por ejemplo, OCDE, que sin duda es muy importante para Brasil y es uno de sus objetivos, es una negociación que tal vez demore mucho más de lo que pueda demorar el régimen de Maduro. Por lo menos aquí, dentro de Brasil, lo que uno lee todos los días, lo que uno habla todos los días es eso. La pregunta no es si se va a caer, sino cuándo se va a caer y motivado por qué. Y en ese contexto también se ha hablado justamente que los militares que están en la frontera de Brasil no reaccionen. Porque cuando hubo el evento musical de los dos lados de la frontera, de la ayuda humanitaria, de los alimentos, hubo un pequeño altercado aquí en la frontera de Brasil y Venezuela, donde hubo un exceso por parte de los militares venezolanos que podría haber sido respondido como una agresión por el lado de Brasil dentro de la ley. Sin embargo, no lo han hecho. Germán, pero te quiero preguntar, en este momento, por ejemplo, Brasil podría tomar ese liderazgo para intentar abrir un canal humanitario, como decía el señor Colina, es decir, encabezar esta entrega de ayuda humanitaria, esta intervención humanitaria secundada por Estados Unidos, liderada por Estados Unidos, sin que el madurismo se oponga. ¿Ese liderazgo sí lo puede tomar en este momento Brasil? Sí, yo creo que es interés de Brasil inclusive. El problema es la comunicación, porque desde que asumió el nuevo gobierno brasileño de Bolsonaro, la relación con el gobierno Maduro está rota. Inclusive hasta hace muy poco estuvo Guaidó aquí y fue recibido de forma excelente en Brasilia por el propio presidente Bolsonaro.
Con lo cual el problema sería la falta de diálogo o a través de quién se haría ese diálogo para que la ayuda humanitaria liderada por Brasil o en un primer momento por Brasil y secundada por quien fuere, realmente se haga concreta sin la presión militar, que es lo que veníamos hablando. ¿No le da justamente ese oxígeno al madurismo? ¿No le da más tiempo? Sí, pero creo que ahí priorizaría entre el más tiempo y la necesidad y la urgencia que tiene el pueblo venezolano. Creo que Brasil priorizaría el tema de los derechos humanos y tal vez salvar a la gente, como lo ha venido haciendo. Si ustedes ven, han entrado miles de personas a estados muy pobres de Brasil que están en límite con Venezuela, lo que ha generado diversos problemas del lado brasileño, inclusive el aparecimiento de enfermedades que estaban erradicadas como el sarampión y otras. Y en vez de tirando problemas muy puntuales de particulares, lo que ha hecho Brasil, inclusive con la ayuda del ejército, fue montar tiendas, vacunar a la gente y recibirlos bien. La Policía Federal tiene un puesto de atención donde atiende directamente a venezolanos que han emigrado. Entonces creo que en ese conflicto de intereses apostaría yo a que va a prevalecer la ayuda humanitaria al interés de sacarlo a Maduro del gobierno. Los invitamos a que participen a través de las cuentas de Twitter en este debate. La pregunta: ¿Brasil podría ser el país que respalde a Estados Unidos en su intención de intervenir militarmente en Venezuela? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumEstatosUnidos. Alonso nos ha escrito: Brasil debe mantener su posición de descartar la intervención en Venezuela. Tiene que tener en cuenta lo que esto podría significar para los brasileños. Tatiana también opina: Bolsonaro debería brindarle el apoyo a Trump en cuanto a la intervención. Esta es la única opción para restablecer la democracia en Venezuela y la paz en la región. Clara también opina: la prioridad de la reunión tiene que ser Brasil, no Venezuela. Bolsonaro tiene que estar enfocado en establecer lazos fuertes entre los dos países y sellar acuerdos bilaterales. Gracias por seguir con nosotros en el debate en Suma la Noticia. En Brasil, las posiciones respecto a Venezuela están divididas. En una entrevista para televisión, el ex candidato presidencial brasileño Fernando Haddad aseguró que Donald Trump y Jair Bolsonaro quieren invadir Venezuela para que Washington pueda controlar su petróleo. Trump y Bolsonaro quieren hacer una intervención militar en Venezuela. La derecha y Estados Unidos están jugando estratégicamente. Estados Unidos provoca un conflicto en el mundo entero para tomar el control del petróleo de ese país. De eso no hay la menor duda. José Antonio, ¿es una cuestión de posiciones ideológicas de derecha y de izquierda la situación en Venezuela? Bueno, realmente no. Lo que estamos hablando aquí, lo que se está tratando es de combatir el terrorismo y el narcotráfico a nivel internacional que representa el régimen de Maduro. Y bueno, obviamente este régimen está ligado pues con la tendencia de izquierda, pero básicamente lo que se está combatiendo es un Estado criminal que ha ido en contra de sus propios ciudadanos y que está representando una amenaza para la estabilidad de América Latina. Lo que pasa es que los sectores de izquierda, como siempre, buscan satanizar a los Estados Unidos, buscan satanizar a todos aquellos países que quieren velar por el bien de todos los venezolanos, porque no hablan de la hambruna, no hablan de la cantidad de gente que está muriendo por falta de medicinas, no hablan de la movilización de millones de venezolanos hacia otros países que les generan, por cierto, problemas dentro de sus propios países como Brasil y Colombia, porque para allá van una buena cantidad de venezolanos, porque no quieren realmente responsabilizar al causante de todo esto, que ha sido ese modelo fracasado, que comenzó con el chavismo y continúa con el madurismo en el poder. Y es por eso que es tan importante que los países de la región hablen claramente de lo que está ocurriendo en Venezuela, y en el caso del presidente Juan Guaidó tiene que tratar de convencer a los países de la comunidad internacional que la intervención humanitaria es necesaria en este momento, porque sería el primer paso para poder calmar un poco el grado de problema que hay de comida dentro de Venezuela, de la falta de medicina, y también sería el primer paso para buscar una transición que permita que Venezuela pueda estabilizarse y de esta manera lograr estabilidad en América Latina. Porque vamos a estar claros, mientras Venezuela sigue en manos de terroristas, narcotraficantes que representan el régimen de Nicolás Maduro, no va a haber paz en la región, va a representar una amenaza no solo a la seguridad de los Estados Unidos, sino también a la estabilidad de Brasil, a la estabilidad de Colombia, y es por eso que yo creo que es necesario que se hable y se digan las cosas de la forma correcta, no verlo como derecha e izquierda, aunque el régimen que impera en Venezuela es de izquierda, y todos los que la andan defendiendo por el mundo entero son personas que están ligadas a la izquierda, pero básicamente es el terrorismo y el narcotráfico internacional lo que se ha apoderado del país, y por eso es que es tan necesaria una intervención humanitaria, y es por eso que también hemos llamado al presidente Juan Guaidó a hacer una especie de lobby en América Latina para hacerle entender a los países del Grupo de Lima que es necesario pues que se pueda ayudar, porque de nada sirve dar comida para dejarla apilada ahí en la frontera, de nada sirve dar medicinas para que lleguen hasta la frontera con Brasil. Es necesario poder acompañar estos cargamentos de comida y medicina adentro de la sociedad venezolana, adentro de la población,
para paliar un poco la crisis y para lograr un quiebre que permita la salida de Nicolás Maduro del poder. Hanna, hace unos momentos ponía sobre la mesa lo siguiente. Decía que las personas que son de la ideología cercana a Bolsonaro serían más propensos a apoyar una intervención y aquellos que dominan el tema militar no necesariamente apoyarían una intervención militar por parte de Estados Unidos apoyado de Brasil en Venezuela. ¿Qué tanto va a jugar el factor derecha e izquierda, esa visión del mundo, Hanna? Mira, en Brasil esos dos grupos son de derecha, ¿no? Entonces, pero claramente la izquierda en Brasil está apoyando a Maduro. Y eso es particularmente fuerte dentro del Partido de los Trabajadores. Ya en Estados Unidos, José Antonio tiene toda la razón, no es una cuestión necesariamente de derecha-izquierda, aunque hay algunas posiciones muy de izquierda en Estados Unidos que no están a favor de las acciones americanas en Venezuela recientemente, pero son la excepción del Partido Demócrata Demócrata. Lo que sí hemos visto, o más bien, el análisis del exalcalde de São Paulo, que es del Partido de los Trabajadores en Brasil, está incorrecta la análisis política, porque el petróleo en Venezuela, aunque en algún momento fue importante, hoy en día no es. Hay muchos otros países que proveen petróleo de mejor calidad en el mundo que lo que tiene Venezuela. Por lo que no es un tema de petróleo. A lo mejor si uno quiere argumentar un cinismo político aquí, sería un cinismo político electoral. Sería la cuestión de Florida. El estado de Florida tiene grupos hispanos, tanto venezolanos cuanto cubanos, los dos muy anti gobiernos socialistas como el de Maduro, y ese estado es muy importante en las elecciones de 2020. Pero tanto los republicanos cuanto los demócratas buscan estar del lado de esos grupos, ¿no? Entonces los dos están apoyando una acción mucho más fuerte en Venezuela y tal vez, si quieres verlo de un lado cínico, por las elecciones en Florida el año que viene. Germán, vamos contigo. Bueno, sí, realmente es obvio que Fernando Haddad, que fue candidato presidencial impuesto por Lula da Silva, sea a favor de Maduro y contra absolutamente cualquier cosa que manifieste Bolsonaro, no importa lo que sea. En este momento en Brasil, o desde antes de la elección, hay una grieta donde de un lado está el PT y del otro lado están los bolsonaristas. De hecho, la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, estuvo prestigiando la asunción de Maduro de este segundo mandato. Entonces, no sorprende a nadie que la postura del Partido de los Trabajadores sea la que es. Llaman que de democrático, dicen que fue un pleito sin rasuras, que debe ser reconocido y dicen que cualquier intervención sería un ataque a la democracia venezolana. Con lo cual, de nuevo, es totalmente coherente, aunque uno no pueda no estar de acuerdo, la postura de Fernando Haddad, de Gleisi Hoffmann o de Lula da Silva, de apoyo. De hecho, han sido compañeros, amigos, compinches y todo lo que uno quiera la última década. Entonces sí, es normal que Fernando Haddad haya dado una declaración de esa, y así como es normal que el presidente Bolsonaro de Brasil sea totalmente opuesto a cualquier cosa que proponga Maduro y lo haya recibido también al presidente Guaidó. Pero tomando en cuenta esas divisiones que existen en Brasil, ¿queda espacio para que sea Brasil el que lidere los movimientos estratégicos para el tema Venezuela, secundado en todo caso por Colombia? Es decir, que sea Brasil la punta de lanza para los siguientes pasos encabezados por Estados Unidos, Germán. Creo que sí, pero hay que ponderar que dentro de lo que es el poder interno del gobierno Bolsonaro, tenemos de un lado a una comitiva guiada por sus hijos y unos colaboradores muy próximos, que son los más radicales, y por otro lado gente más ponderado, aunque a veces no suene tan bien eso, sobre todo para la gente que ya tiene alguna edad, el bloque militar. El bloque militar está más con los pies en la tierra diciendo no, descartan una intervención militar, saben los costos, la complejidad y el costo no solo en dinero, sino el costo de vidas y una aberración y un sufrimiento a un ya sufrido pueblo venezolano que cualquier guerra o cualquier conflicto, por menor que dure, llevaría al pueblo venezolano. Entonces, yo creo que entre los dos intereses
me arriesgaría a decir que tiene más chance de imponerse el sector de los militares que apoyan, que le hacen el núcleo duro al presidente Bolsonaro. Entonces sí, pero creo que sí, que Brasil tiene espacio para guiar esto. No sé si tendrá la habilidad, porque hasta aquí en los primeros pasos del gobierno Bolsonaro, el presidente Bolsonaro no se ha mostrado a la altura tal vez el cargo que ocupa con lo que se espera de alguien que tal vez tenga una postura más de estadista y todo lo demás. Se le critica aquí duramente porque está más tiempo en el Twitter que sentado como presidente tomando medidas que debería tomar, pero todavía, claro, es muy reciente su gobierno como para criticarle. Hay que darle tiempo y que muestre por qué quiso ser presidente del país. Brasil sí tiene lugar para ser el piloto de eso, tiene tamaño, tiene historia, tiene la competencia para ello, pero creo que solo lo hará a través, insisto, de la premisa de ayuda humanitaria y no de una guerra. Hanna, ¿y a Bolsonaro le conviene organizar a su gobierno, fincar el debate en el Congreso, buscar el apoyo para que sea Brasil el que orqueste estos pasos hacia una intervención militar? No, él tiene demasiados problemas internos para estar gastando capital político con un tema tan controverso. Si de verdad necesita el apoyo del Congreso, que no sé si sea exactamente eso, pero si necesita el apoyo del Congreso, él tiene otros temas ahorita en el Congreso, como bien dijo Germán, la reforma de la previdencia, del proceso de jubilaciones en Brasil, que va a ser muy difícil de lograr su aprobación. Meter otro tema así de controverso no va a salir, no le va a convenir. Lo que sí es que él tiene que proteger mucho la relación bilateral con Estados Unidos. Por lo que ver que Brasil sea la punta de lanza en una intervención militar, no lo veo, pero ahí coincido con José Antonio que tal vez en una cuestión humanitaria ellos estarían dispuestos a estar involucrados de manera muy fuerte, así como han hecho en otros países, en Haití o en algunos países de África que han sufrido mucho cuestiones humanitarias, pueden usar ese mismo argumento sin tener que pasarlo por el Congreso. Y así apoyar a Venezuela y apoyar a Estados Unidos. Pero que él tenga que vender esa idea de intervención militar y Brasil como punta de lanza al Congreso brasileño, lo dudo mucho. José Antonio, ¿tú ves a Bolsonaro encabezando esta propuesta? No, obviamente no lo va a hacer. Yo pienso que el presidente Jair Bolsonaro va a respaldar y va a acompañar cualquier decisión que tome los Estados Unidos. Lo que vaya a ocurrir en Venezuela, sin duda alguna, va a estar liderado por los Estados Unidos, va a buscar el acompañamiento y el soporte de sus aliados internacionales más cercanos. En este caso, pues Brasil juega un papel muy importante, el gobierno de Colombia también, pero no lo veo tomando la iniciativa al presidente Jair Bolsonaro por todo lo que han expuesto los panelistas en esta discusión y por otras razones muy importantes, que en este caso es él es el presidente de Brasil, él tiene que velar por el compromiso y tiene que velar por el bienestar de los brasileños, y realmente el problema de Venezuela, que es un tema tan controversial y tan complicado, pues no es algo que él vaya a tomar una decisión donde va a ser la punta de lanza. Sí creo que de esta reunión que tiene mañana con el presidente Donald Trump van a salir los pasos estratégicos para las futuras acciones en el aislamiento diplomático y político de Venezuela y una eventual intervención humanitaria que nosotros la estamos requiriendo en este momento y la estamos pidiendo a grito en este momento, pero que los países de la comunidad internacional lo harán y lo determinarán cuando las condiciones políticas para ellos así sea más conveniente. Y con respecto a algo que dijimos la vez pasada, quien ha planteado esto un tema de derechas y de izquierda ha sido la propia izquierda. Esa izquierda rancia que busca justificar un régimen como el de Nicolás Maduro. Son ellos los que no han querido decir la verdad con respecto a la desgracia que está viviendo el pueblo venezolano, porque estos señores llegaron con una revolución que resultó ser un fiasco y lo que ha llenado de tristeza y miseria al pueblo, y ellos en su perorata de ideología han querido decir pues que es un tema de los Estados Unidos que busca apoderarse del petróleo de Venezuela. Aquí la realidad es que el causante de toda esta desgracia ha sido un modelo fracasado que ha llenado el país de millones de hambrientos, de millones de desesperados por tener una situación o una resolución a sus problemas, y que básicamente han sido víctimas de un modelo fracasado que se ha dirigido en esa revolución socialista del siglo XXI. Es la izquierda la que ha planteado esto como un tema de ideología, y no ha sido realmente la sociedad ni la política latinoamericana. Y entonces, ¿qué sí se puede esperar de esta reunión del día de mañana entre Trump y Bolsonaro? La hoja de ruta en términos de líneas rojas, en términos de tiempo en el poder por parte de Nicolás Maduro, ¿o cuáles serían esos puntos claves que sí puede arrojar esta reunión, Hanna?
creo que el apoyo, que Estados Unidos va a buscar que Brasil hable tanto con Rusia cuanto con China, particularmente con China, porque tiene una relación económica muy fuerte, para que China esté menos y menos involucrada en Venezuela. Ya no tiene tanta posición en Venezuela, inclusive está negociando con la oposición, pero cuanto menos China apoya económicamente a Venezuela, mejor o más rápido será la caída de Maduro, ¿no? Si Brasil aún tiene algún tipo de relación o poder de convencimiento en Rusia, puede ser un interlocutor con Rusia, lo mismo con Cuba, si es que este gobierno pues aún tiene algún tipo de puerta abierta a Cuba, y a Turquía, porque ese es otro país que no debemos de olvidar, que Turquía también ha apoyado a Maduro en su permanencia. Entonces, todo lo que puedan hacer para apretar económicamente a Venezuela y a Maduro en particular, lo van a hacer, y Brasil en eso sí yo veo apoyándolo, como dices, Joely, una hoja de ruta con líneas rojas de qué puede o qué no puede pasar y qué van a hacer dependiendo de cada caso. Eso sí lo veo muy claro. Y más que nada, Brasil tiene que, de manera retórica, decir a Estados Unidos que sí está del lado de Estados Unidos, ¿no? Mucho de eso es una cuestión de retórica. Cuanto más dices que estás apoyando al gobierno Trump, más el gobierno Trump, o mejor, menos exige de ti, ¿no? Menos te critica, menos, o mejor te ve con mejores ojos. Entonces, no es una cuestión aquí tanto de concretizar ciertas acciones militares o humanitarias, sino que coordinar acciones a futuro, demostrar a Estados Unidos claramente que Brasil sí apoya el fin del gobierno de Maduro y encontrar maneras de apretar económicamente cada vez más a Maduro para forzar su salida del país. Quisiera ir con José Antonio, aprovechando que eres venezolano, porque escuchamos que hay una negociación política de varios temas económicos que se toman en cuenta a la hora de hablar de Venezuela. Pero para los venezolanos, ¿cuánto tiempo más se debería de negociar, de esperar? Porque ustedes son los que están padeciendo la situación al interior y al exterior de Venezuela. Bueno, para nosotros obviamente no tenemos tiempo. Nosotros estamos clamando, estamos suplicando por una intervención humanitaria. Le hemos estado pidiendo al presidente Juan Guaidó que se reúna dentro de la Asamblea Nacional y que obviamente pues solicite, así como solicitaron la ayuda internacional y que le fue entregada por diversos países y la colocaron en los centros de acopio en Cúcuta y en Brasil, también estamos solicitando que se reúna con la Asamblea y pida la intervención humanitaria, que hable con los Estados Unidos, que hable con el Grupo de Lima, que hable con la Organización de Estados Americanos, que hable con la Comunidad Europea para requerir esa intervención humanitaria en este momento, porque los venezolanos no aguantan más. Entendemos que la ruta que ha escogido la comunidad internacional ha sido del asfixiamiento económico, el aislamiento político del régimen, pero desde nuestro punto de vista, esa ruta va a tener una cantidad de tiempo de mediano plazo en la cual muchas vidas se van a perder, en la cual muchos venezolanos van a seguir saliendo del país hacia destinos inciertos, muchos van a morir por falta de medicina y es por eso que estamos convenciendo, pidiendo al presidente Juan Guaidó que pida la intervención humanitaria porque la necesitamos en este momento. Necesitamos que toda esa comida y toda esa medicina que gentilmente nos ha sido donada por diversos países a la comunidad internacional le llegue al pueblo venezolano, que pueda realmente el venezolano de a pie tener comida y medicina y la requerimos ya. Esperar 5 o 6 meses para nosotros es desesperante porque en esos 5 o 6 meses van a morir una cantidad de venezolanos por falta de comida, por falta de medicamentos que realmente pues a nosotros nos duelen el alma. Es por eso que estamos suplicando que por favor se pongan de acuerdo y nos ayuden para que pueda haber una coalición que pueda permitir el ingreso de comidas y medicina para los venezolanos. José Antonio, y como venezolano, ¿no ves con malos ojos la posibilidad de una intervención militar a pesar del saldo sangriento que pudiera desencadenar? En el pasado lo veía con malos ojos porque lo veía desde el punto de vista como militar, como venezolano, pero lamentablemente a este momento no hemos tenido la capacidad de derrotar a un régimen tirano, criminal y narcotraficante como el de Nicolás Maduro. Estos elementos son pandillas armadas que han tomado el poder en Venezuela y obviamente tienen que desalojarlo por la fuerza. Por supuesto que no lo vería si de ahí depende la libertad del pueblo, si de ahí depende que después de esa situación que tendría un costo social muy elevado, pudiera venir un periodo de progreso y el punto de construcción de una Venezuela más fortalecida. Lamentablemente estos delincuentes día a día que pasa siguen matando venezolanos, bien sea
por sus grupos paramilitares en las calles, bien sea por la falta de comida, bien sea por la falta de medicamentos. Entonces, si estos grupos están generando muerte y hay que sacarlos por la puerta, en este momento no veo con malos ojos que venga una coalición militar al costo social que sea para que esos individuos sean desalojados del poder y en Venezuela pueda haber una transición hacia la democracia o el nacimiento, aunque sea con un costo social muy elevado, de una base sólida para una democracia en Venezuela que permita muchas cosas, entre ellas que los venezolanos no sigan emigrando, que los venezolanos no sigan muriendo y que Venezuela no signifique o no siga representando una amenaza para la estabilidad de América Latina. Vamos a continuar con el debate, pero a través de las cuentas de Twitter. La pregunta: ¿Brasil podría ser el país que respalde a Estados Unidos en su intención de intervenir militarmente en Venezuela? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomEstatosUnidos. Liliana opina: si Brasil respalda a Estados Unidos en una intervención en Venezuela, sería el impulso para que más países de la región lo hagan. Tal vez una coalición sería más viable. Alejandra opina: Estados Unidos tiene que desistir de una intervención. Eso sería abrir el camino para una guerra. Bolsonaro no puede seguirle el juego a Trump. Luciano nos escribe: Trump debe esperar y analizar cómo va la situación en Venezuela para ahí sí pensar en pedir respaldo a Brasil. Hay que agotar la presión diplomática y la asfixia económica al régimen. Seguimos con el debate en Suma la Noticia. Pese a la simpatía que ha expresado Bolsonaro respecto a Trump, el presidente brasileño no ha dudado en expresarle a Estados Unidos que su gobierno no está dispuesto a respaldar la iniciativa de una intervención militar en Venezuela. No detendremos nuestros esfuerzos, obviamente dentro de la legalidad, para que la democracia sea restablecida en Venezuela. Todos sabemos que esto será posible a través de elecciones, unas elecciones libres y confiables. Germán, antes del corte escuchábamos a José Antonio decir que no veía con malos ojos, debido a la situación en Venezuela, que se hablara de una intervención militar al costo social que sea. ¿Brasil se debe de mantener en esa postura que ha expresado, que escuchábamos a Bolsonaro decir, de no a la intervención en Venezuela? Yo creo que sí, con relación a una intervención militar. Creo que aquí hay dos análisis muy diferentes. Claro, el de la población venezolana que está pasando innumerables necesidades y que no tiene el tiempo para esperar a la política, versus el análisis de la política de si vale la pena el riesgo de una intervención, aunque sea humanitaria, pero con apoyo militar, el riesgo político que eso le impone a los respectivos gobiernos. En el caso Bolsonaro me parece en este momento un riesgo que tal vez él no tenga cómo soportar por problemas internos. Con relación a cómo unir eso, el plazo del pueblo venezolano con el plazo del mundo que quiere ayudar, o mismo que sea con ayuda humanitaria, calculo que hipotéticamente solo lo veo posible juntando tres hipótesis: que se trate bajo el manto de ayuda humanitaria nuevamente. Obviamente va a precisar sí de una intervención militar, porque Maduro no va a ceder simplemente porque sí, no lo ha hecho. Segundo y principal, que el presidente Guaidó pida eso, inclusive la utilización de la fuerza, ayuda humanitaria, aunque sea necesaria la intervención de la fuerza a la comunidad internacional con apoyo de la Asamblea. Y ahí sí, eventualmente, países como Estados Unidos podrían hacer alguna intervención militar, pero la vería extremadamente restricta a algún bombardeo puntual destinado a sacar del medio al núcleo duro del presidente Maduro. Tal vez en esas tres hipótesis, donde sería algo muy acotado, muy puntual, con números determinados fijos, no una lucha cuerpo a cuerpo, una intervención, una invasión, o sea, no consigo ver ese tipo de guerra en el corto plazo, y realmente sí hay que ponderar que el pueblo venezolano tiene otras urgencias, y cuanto esto más demora, más gente muere. Entonces, creo que el peso ahí en la espalda lo va a tener el presidente Guaidó, de ver si aprueba en la Asamblea Nacional un llamado a la comunidad internacional, aunque sea necesario el uso de la fuerza para que llegue al pueblo venezolano la ayuda internacional humanitaria. Hanna, ¿tú crees que Juan Guaidó va a dar ese paso en ese escenario hipotético que acaba de darnos en este momento Germán? Juan Guaidó está coordinando todas sus acciones con Estados Unidos muy de cerca. Entonces, el paso que deba dar, sabiendo que tiene el apoyo no solo de Estados Unidos, sino que de varios otros países, ¿no? Estados Unidos está creando su coalición, sea formal o informal, de apoyo a la transición en Venezuela. Por lo que todos los pasos son muy cautelosos de todos lados, y todo hecho sabiendo que hay apoyo político o hasta militar por detrás.
Ahora, lo de Venezuela es interesante porque es un caso muy similar a lo de Siria durante el presidente Obama, ¿no? Guardar las debidas proporciones de terrorismo, pero sí es una cuestión de humanitaria, en la cual la gente, el pueblo venezolano ha pedido más y más intervención, más y más ayuda, y Estados Unidos ha apoyado, pero solo hasta cierto nivel, porque no quiere otra vez estar involucrado militarmente en otro país. Entonces, sí podrían, coincido con Germán, sí podrían en algunos casos muy particulares estar más involucrados con pies en el suelo en Venezuela, los militares brasileños, colombianos y americanos, pero tendría que ser algo muy calculado, muy bien coordinado y basado en algunos presupuestos que es esencialmente de apoyo humanitario a Venezuela. Hanna, pero ¿tú crees que la oposición venezolana se va a fusionar en respaldar este paso en caso de que lo dé Juan Guaidó? La oposición venezolana ha sido muy coordinada también con Juan Guaidó, hasta donde yo entiendo. Capriles, por ejemplo, está en coordinación constante con él. Entonces, no veo que Juan Guaidó vaya a tomar decisiones que vayan en contra al resto de la oposición en Venezuela. Vamos contigo, José Antonio. Sí, cómo no. ¿Tú crees que exista ese respaldo a Juan Guaidó por parte de toda la oposición? Es decir, que dieran un paso en el sentido de una intervención militar en el hipotético caso como lo planteaba hace unos momentos Germán. Tienen que apoyarlo, porque si no lo hacen están aniquilados políticamente. El pueblo venezolano está esperando una respuesta. El pueblo venezolano está clamando porque hay una intervención humanitaria para que pueda llegar la comida y las medicinas. Si el presidente Guaidó toma la decisión y la Asamblea Nacional no lo respalda, entonces sería su aniquilamiento político porque el pueblo le va a pasar factura. Yo creo que ellos no van a cometer ese error y es por eso que en este momento lo que le estamos pidiendo al presidente Guaidó es que discuta en la Asamblea Nacional, solicite una intervención humanitaria y que todos esos representantes que ha nombrado en América Latina y en el mundo entero comiencen a hacer el lobby necesario, comiencen a hablar con los países para hacerle ver la necesidad de que esta intervención humanitaria deba ocurrir lo más pronto posible para salvar del apocalipsis al pueblo venezolano. Si eso ocurre, va a contar con el apoyo no solo de los venezolanos, sino de toda América Latina. Ahora, si no lo hace y juegan al asfixiamiento económico solamente, el presidente Guaidó de la Asamblea Nacional tiene que entender que así como Maduro va a salir porque no va a tener forma de mantenerse económicamente, también su liderazgo se va a desgastar porque no va a tener respuestas para el pueblo en los próximos meses y eso es muy peligroso. Así que yo creo que no le queda otra alternativa que escuchar la voz del pueblo y el clamor del pueblo, que es la voz de Dios, y solicitar esta intervención humanitaria para que sea en el menor tiempo posible. ¿Y en la intervención militar cuándo? ¿Y si la va a respaldar en todo caso la oposición venezolana? No, la intervención militar yo no creo que se vaya a dar, a menos que sea, como dijo el profesor al principio, que existe una situación de guerra civil, que salga una manifestación a manifestar, valga la redundancia, el pueblo a manifestar, y Maduro pues demande a todos los grupos paramilitares y existe una masacre. Yo creo que ahí pudiera haber una intervención militar y ya ahí no importará si la oposición está de acuerdo o no, porque sería actuar de manera inmediata y contundente para salvar al pueblo venezolano de una masacre, que sin duda alguna pudiera ocurrir, porque si esto se sigue manteniendo como va a llegar un momento que el pueblo desesperado va a salir a las calles a arrasar con lo que se encuentre, Maduro va a seguir disparando y va a seguir matando a los venezolanos y allí necesariamente tendrá que intervenir una coalición militar para evitar una mayor masacre en Venezuela. Les dejamos estas aristas del análisis y del debate en este tema y los invitamos a participar a través de las cuentas de Twitter. ¿Brasil podría ser el país que respalde a Estados Unidos en su intención de intervenir militarmente en Venezuela? Lo pueden hacer bajo el hashtag #ZoomEstatosUnidos. Lorena opina, si Brasil decide brindarle un respaldo a Estados Unidos en la idea de intervenir Venezuela, confirma una alianza conservadora importante y asume el liderazgo de la región. Sara nos dice, Brasil debe preocuparse por los problemas internos antes de involucrarse en una guerra, ya que esto afectaría a los brasileros, sobre todo los que viven en la frontera con Venezuela. Luis nos dice, Bolsonaro tiene la obligación de apoyar una intervención porque Brasil es uno de los países que se ha visto afectado por la migración masiva de venezolanos que huyen de la crisis. Le agradezco a Hanna Nelson, exdiplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos, a José Antonio Colina, militar venezolano retirado, y a Germán Segre, experto en política brasilera. Gracias por estar con nosotros en Suma la Noticia. Pásela muy bien.